Eh, ok, entonces como les decía, también se puede buscar se puede usar quién es quién en Wiki para encontrar indicios o pistas para investigaciones. Supongamos que no tenemos fijo una empresa, un contratista o una persona a la que estamos buscando, pero tenemos una idea de que queremos hacer una investigación del mercado de la leche, por ejemplo, en México, ¿no? Y entonces podemos buscar todos los contratos que digan leche en los últimos 5 años y entonces de ahí bajar una base de datos y empezar a ver cuáles son las empresas más importantes en esta industria, ¿no? De cómo han ganado sus contratos, a partir de qué dependencias. Y también lo podemos usar para revisar a las dependencias estatales, eh, ir directamente a estado por estado y revisar cuáles son las unidades compradoras de cada una de ellos, cuáles son las instituciones y entender también cómo es que nosotros, desde quién es quién Wiki y desde todos los contratos, evaluamos también a qué tan abiertas, ¿no? Son las instituciones y las dependencias. Qué tan abiertas me refiero en el momento de publicar sus contratos, qué tan bien lo hacen o qué tan mal lo hacen, qué tan transparentes son, qué tanta información suben, ¿no? Es importante que sepan, algunos de ustedes ya lo saben, que Compranet y el portal de obligaciones de transparencia eh, ahí es donde reportan los compradores cada contrato que hacen, o deberían de reportarlo ahí. No lo hacen, no siempre lo hacen, pero son contratos que se hacen con dinero público federal. Entonces, los contratos que encontremos de dependencias o de unidades compradoras estatales son contratos que se hicieron con algún porcentaje de ese contrato vino de dinero público federal. Eh, entonces es importante mantener eso en mente porque a veces no vamos a encontrar en quién es quién Wiki algunos contratos que quizá no tuvieron dinero público federal, ¿no? Entonces no existe la obligación de reportarlos en estas plataformas y si no se reportan en esas plataformas, pues no lo vamos a tener nosotros. Aquí tienen un manual para investigar contrataciones abiertas que es un poco, vienen con un poco más de ejemplos y un poco más profundo lo que lo que ahora les estoy contando, ¿no? Algunas otras cosas, pero básicamente es lo que vamos a ver hoy. Eh, hay algunas cositas como esto de importe, explica un poco los filtros, ¿no? Pero yo les voy a decidir hacer este taller un poco más desde mi experiencia, aunque este manual lo hice yo, pero más desde la experiencia ya en la práctica de cómo funciona quién es quién Wiki y qué tanto le podemos sacar para nutrir nuestras investigaciones o para hacer investigaciones de cero desde ahí, ¿no? Bueno, entonces si vamos a quién es quién Wiki, para que se familiaricen un poco con el sitio, para quienes no lo conocen, tenemos acá un buscador, explicamos de dónde vienen nuestras fuentes de datos, tenemos 258.356 personas identificadas, ya sean dueños de empresas, consejeros de empresas o personas que hemos identificado a partir de otras fuentes públicas, beneficiarios reales, ¿no? Es importante decir también que no van a estar los dueños de todas las empresas porque no todas las empresas son públicas, entonces no todas están obligadas a reportarlos, ¿no? Tendríamos que tener acceso a todo el registro de proveedores, al registro del comercio y de la propiedad pública, lo cual no tenemos, pero sí están, por ejemplo, proveedores, ¿no? Nombres de estas personas, de algunas personas que operan como personas físicas y que son proveedores del Estado. También están en personas, está también funcionarios o personas responsables de las unidades compradoras, por ejemplo. Hay 13.479 instituciones que ya vamos a ver qué son, entre empresas, dependencias, unidades compradoras. 214.351 empresas, acá, que básicamente son como las proveedoras. Aquí pueden acceder al manual que ya les puse el enlace directo en el otro, en la línea, en este documento de lineamientos del taller. Y acá son proyectos que hemos hecho con datos de quién es quién Wiki. Mujeres en la Bolsa es el proyecto que ya les contaba de género que hacemos
en poder cada año desde el año pasado. Y esta información que nosotros obtenemos a partir de bolsas de valores en 15 países de América Latina y España también es integrado aquí en SkinWiki. De la nueva amenaza de Grupo México se hizo también, una parte se hizo a partir de datos de SkinWiki y la mafia de la ciencia de igual forma. En un momento iré también más a fondo en la nueva amenaza de Grupo México. Y acá son reportajes de investigación en base a la plataforma, es decir, algunas son completamente hechos con datos de la plataforma y otros son nutridos con información que sale de la plataforma, ¿no? De quién es SkinWiki. Y esas son nuestras herramientas, todos los contratos está, digamos, íntimamente relacionado con quién es SkinWiki porque es acá donde van a poder revisar los puntajes de qué tan bien reportan o no las dependencias, sus contrataciones. Ahora lo vamos a ver en un momento también. Tower Builder lo vio, Edu se los explicó un poco en su taller, pero básicamente es para que puedan hacer datos, más bien minisitios, como la nueva amenaza de Grupo México, sin necesidad de saber programar. Y Kibana, quién es SkinWiki, es en donde está basado quién es SkinWiki, digamos. Entonces, vamos a ir a la primera parte. Antes de empezar como a buscar ejemplos o empezar a buscar ya contrataciones o documentos, etcétera, creo que es importante saber cuál es la información básica, ¿no? En la cual fijarse en un conjunto de datos que es también, además, información básica que van a obtener de quién es SkinWiki cuando busquen contratos. Si algunos conocen Compranet, estoy segura que algunos de ustedes se han metido y es muy difícil obtener información. Y si se baja un Excel que se puede bajar gigante de todos los contratos que tienen, todos sus datos, van a ver que hay muchísimos campos en los contratos. Todos esos campos se usan en quién es SkinWiki, pero hay algunos que son mucho más, digamos, importantes, ¿no? O que nos pueden reflejar mejor qué es lo que nosotros estamos buscando para una investigación. Esta dependencia, unidad compradora, que es generalmente donde nos va a decir si es de un estado, por ejemplo. Entonces, dependencia puede ser ISSSTE y la unidad compradora puede ser la delegación de Morelos del ISSSTE, ¿no? Está el proveedor, que es obviamente quien da el servicio o el bien. El importe, la moneda, que muchas veces o la mayoría de las veces son pesos, pero algunas veces es dólares y hay que estar muy, muy atento para cuando es dólares porque hay que hacer la conversión. No es algo que aquí en SkinWiki hace automáticamente, entonces nosotros tenemos que hacerlo cuando se baje el CSV. El título de contrato, tipo de adjudicación que puede ser abierta o directa o limitada cuando se trata de invitación a cuando menos 3 proveedores. Y anuncio o fuente, que es el enlace al que hace referencia el contrato de Compranet, donde podemos dar clic y entonces nos va a llevar a si es que hay archivos adjuntos, es donde vamos a poder revisar eso. Ahora les voy a explicar algunos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho con quién es SkinWiki para que ustedes puedan también como buscar inspiración, ¿no? O quizá de pronto adaptar alguna de estas ideas a alguna unidad compradora de su estado o directamente a algún estado o investigación que ustedes estén haciendo. Voy un poco rápido en esta parte, pero si tienen alguna duda, por favor, deténganme y pregúntenme, porque me interesa que luego hagamos como ejercicios cada quien desde su computadora y podamos ir viendo las dudas, ¿no? Como ya más práctica. Entonces, como les hablaba de todos los contratos, es la herramienta que hicimos, o más bien el resumen, ¿no? De la información que tenemos aquí en SkinWiki y esta parte de evaluación. Esto lo sacamos el año pasado y es como la parte de evaluación de cómo reportan las dependencias los contratos, las unidades compradoras. Obviamente encontramos un montón de malas prácticas que pueden ir dando clic en cada una de las partes para ir encontrando estas cosas, ¿no? Hicimos notas, hicimos reportes.
Algunas malas prácticas, por ejemplo, importes en cero, y son cosas que no podemos corregir desde Quién es Quién Wiki, porque pues así es como está reportado, ¿no? Es importante decir que no podemos afirmar que sea un delito en ninguno de los casos, pero sí genera ineficiencias en el sistema de contratación, ¿no? Y sobre todo para nosotros como periodistas, pues genera, digamos, un punto de desconfianza en cómo están reportando los contratos, las dependencias y las unidades compradoras. Pero bueno, está bueno que lo sepan y que tengan en cuenta este punto de que hay malas prácticas en cómo se reportan los contratos en México, para que tengan cuidado con esto también, pero también para que lo reporten y para que sepan por qué a veces si bajan un CCB y les viene alguna información que no entienden si está bien o mal, es porque se está reportando mal muchas veces, ¿no? Acá hicimos una evaluación de instituciones públicas. Acá igual ya tienen esta página para que puedan leer como más a fondo cómo es que hicimos la evaluación, pero básicamente la evaluación se basa en estos campos, ¿no? En estos parámetros. Transparencia, que es si cumple con estándares internacionales de contrataciones públicas. Temporalidad, es decir, si el contrato o si las dependencias respetan los tiempos de distintos procesos dentro de la contratación. Como ya saben, cuando no se trata de compras urgentes como las que estamos haciendo o las que está haciendo México ahora con el coronavirus, la ley de adjudicación de adquisiciones, ya sea de servicios o de obras públicas, marca ciertos tiempos que deberían de respetar las dependencias compradoras. Entonces, por ejemplo, si es una licitación abierta, entre que abren la licitación y la cierran y leen el fallo, debería de haber un tiempo, ¿no? Entre que leen el fallo y se hace la adjudicación, hay otro tiempo, etcétera. Entonces se mide eso. Competitividad, el proceso de contratación, si fue una competencia justa y abierta o más bien fue cerrado, ¿no? Esto es un tema mayor en México porque se hacen muchas adjudicaciones directas y muchas invitaciones a cuando menos 3 proveedores, que tiene su punto, digamos, de pues que nos podría llamar la atención, ¿no? Que podríamos estar investigando ese tipo de contrataciones porque muchas veces no son necesarias. Y les voy a explicar un ejemplo más adelante de cómo se pueden hacer o cómo hacen irregularidades algunas dependencias o algunos proveedores con estos tipos de adjudicaciones. Trazabilidad es si se puede seguir el dinero del presupuesto y si se conocen los detalles de todos los actores involucrados. Esto, seguir el dinero, o sea, digamos, desde el que se dice cuánto dinero hay para tal cosa o para tal institución y se usa ese dinero en un contrato y si realmente se hizo el servicio o la obra, es muy complejo y es medio difícil porque a pesar de que existe el campo en Compranet de la clave presupuestaria, no siempre lo llenan. Y confiabilidad es si es una organización que es tan confiable con el promedio de aquellas con las que se relaciona. Es decir, tomamos en cuenta entre qué dependencias se involucran entre ellas, cómo se involucran entre ellas, y entonces si una es muy confiable, pues le sube el promedio a la otra, si tiene muy poca confiabilidad, le baja el promedio a la otra, aunque la otra esté, digamos, mejor en los demás aspectos. Bueno, así es como nosotros vamos evaluando ya sea las instituciones, o sea, las dependencias federales, estatales, creo que eso les puede interesar, estatales y municipales, ¿no? Ahora vamos a ver en un rato, cómo llegamos a cada una de estas cosas también desde Quién es Quién Wiki. Y se pueden evaluar también unidades compradoras. Y entonces, por ejemplo, algo que hizo nuestro compañero Ricardo, que es periodista ahí en Poder, fue justo revisar cómo se hacían las contrataciones abiertas desde la Universidad de Guadalajara. Y pues encontró que no es tan, o sea, no es que, pues sí, haya reprobado y obtuvo un 40% sobre el 100%, por ejemplo, en transparencia, ¿no? Y que es realmente bajo, su puntaje total es 73%. Esta grafiquita que ven acá, ahora les voy a enseñar dónde la pueden ver en Quién es Quién Wiki.
Creo que esto es una buena idea de reportaje porque no estamos, digamos, no estamos hablando de un solo proceso de contratación, ¿no? O de una proveedora, sino de cómo las dependencias, sobre todo las estatales o las municipales, están reportando sus contratos con dinero público federal. Y vamos a encontrar que muchas lo hacen de manera deficiente. Luego podemos ir, por ejemplo, ahora sí vamos a ir un poco más aquí en Skin Wiki. Podemos buscar, por ejemplo, instituciones o municipalidades, ¿no? Yo puse aquí el ejemplo de la presidencia municipal de AOME por un reportaje que hicimos nosotros. Para llegar ahí, lo vamos a ver un poco más adelante también, pero ustedes pueden nada más fácilmente buscar aquí en el buscador, como lo estoy haciendo yo, y esperar a que les dé. Si le dan Enter aquí, no les va a hacer nada, tienen que seleccionar algo de esto. Y entonces buscar en instituciones, presidencia municipal de AOME, y les va a llevar aquí, ¿ven? Y podemos aquí ver la institución. Y entonces aquí van a ver al final los flujos monetarios, por ejemplo, pero también van a ver cosas más interesantes como cuántos contratos han reportado en Compranet, o sea, con dinero público, por cuánto dinero, las unidades compradoras y qué tipo de invitación, qué tipo de procedimiento han hecho, por ejemplo. Igualmente, aquí no se ve la diferencia, pero algunas instituciones sí han hecho compras o son proveedoras, ¿no? En instituciones, así como presidencias municipales, no es tan común que sean proveedoras, pero bueno, podría existir el caso, me imagino. La idea es también que ustedes exploren, ¿no? Qué es lo que les interesaría a ustedes saber de las dependencias a las que están más cercanos ustedes, ¿no? En su reporteo diario. Entonces, por ejemplo, con esta información, nosotros podríamos nutrir esta nota en las que hablamos de una renta de ambulancias en AOME, de información que obtuvimos de México Leaks, pero que fuimos nutriendo con quién es quién Wiki, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información que nos pasaron fue que Casanova Vallejo era la proveedora de estas rentas de ambulancias irregulares y entonces pudimos hacer la búsqueda de Grupo Casanova y todas las empresas que aglomera Grupo Casanova y cuáles fueron los contratos que tienen, ¿no? Entonces, entre 2002 y 2019, el grupo ha tenido 778 contratos por 17 mil millones de pesos. Entonces, esta es una de las formas en las que quién es que Wiki nos dio el tip para investigar a la presidencia municipal de AOME en el caso de la renta de ambulancias, pero sí nos ayuda a nutrir la historia, ¿no? Con un enfoque en los proveedores, que son con quienes el presidente municipal hizo algún tipo de trato para que ellos ganaran sobre otras empresas. Igualmente aquí podríamos haber tomado un indicio de investigación sobre ya Casanova Vallejo, independientemente de la presidencia municipal, ¿no? O podríamos buscar un indicio de investigación de todos los contratos de la presidencia municipal de AOME. Luego, por ejemplo, se pueden también con quién es quién Wiki encontrar irregularidades en contrataciones, o sea, patrones ya más amplios, no solamente caso por caso. Nosotros, por ejemplo, nos llegó un tip, ¿no? De que había empresas a las que siempre se les daban los contratos de los uniformes en la CFE. Y no es cierto, no fue un tip, ahora me acuerdo, no fue un tip, fue nosotros buscando a la CFE como dependencia y unidad compradora, encontramos que gastaban mucho dinero en uniformes, o sea, el título de los contratos eran uniformes, y entonces empezamos a investigar ahí fue como tuvimos un indicio, ¿no? A través de quién es quién Wiki, porque hicimos ya un trabajo como más de buscar los datos y desagregar los datos de la CFE, y entonces encontramos que
que habían al menos algunos participantes que estaban relacionados entre ellos. Obviamente ya esa información salió de buscar las marcas y los registros de las empresas, pero encontramos los contratos primero de uniformes, nada más así en general, y entonces fuimos desagregando cuáles eran los principales proveedores y encontramos que los principales proveedores estaban relacionados entre ellos a través de compartir marcas o de prestarse el permiso de las marcas, lo cual no es ilegal, pero en algunas empresas sí encontramos que algunos eran los mismos dueños. No participaban, entre ellos. O sea, no competían, entre ellos. Pero casualmente, cuando una empresa deja de ganar, la otra empieza, deja de ganar, la otra empieza a ganar, ¿no? Y en estas que estamos relacionadas, que son Grupo Oficial, Comercializadora Jagre y Maxi Uniforme, son las 3 empresas que encontramos. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver esta grafiquita que hicimos, que fue con datos de Kineskin Wiki, cómo van justo en este punto, ¿no? Es como el más representativo. Comercializadora Jagre sube acá, aquí baja, pero entonces ellos no bajan por completo. Comercializadora Jagre es esta y esta es Maxi Uniformes. Maxi Uniformes baja y Comercializadora Jagre se va manteniendo ahí. Si bien no tiene una crecida exponencial, pues ocupa, digamos, este espacio que podría estar ocupando esta otra, ¿no? Maxi Uniformes. Y se iban como completando a sí mismas en las contrataciones, en la CFE. Entonces, oye, Clau, sí. ¿Eres Naye? Sí. Sí, una pregunta sobre CFE. En el reportaje este que mencionas, lo que veo es que son las compras hasta 2017, pero cuando nosotros revisamos todas las contrataciones de 2019 no estaba CFE. Y cuando le preguntamos a la oficina, pues dijeron que, bueno, la comisión, perdón, dijeron que no estaban obligados a partir de la reforma energética. O sea, digamos que ellos ya tomaron la opción que les daba la reforma energética, a diferencia de la administración pasada, donde todavía publicaban sus contrataciones. Lo que te quiero preguntar es, y luego en la comisión, la página de la comisión, dicen que sí publican todos sus contratos, pero en realidad tienes que hacer una búsqueda, no es que sean datos abiertos. Lo que te quiero preguntar es si ustedes han encontrado alguna otra fuente para obtener sí todos los contratos de CFE y no como viene en la página en que tienes que poner el número de procedimiento y etcétera. No, como dices, después de la reforma, algunas dependencias tenían ya el permiso como de publicar donde ellas quisieran sus contratos, ¿no? Entonces, algunas dependencias no las vamos a encontrar en Compranet, como la CFE, algunos contratos de Pemex. Banxico, por ejemplo, tiene en su sitio web, Banxico reporta sus propios contratos, o el INE, por ejemplo, también. No hemos encontrado la forma de, o sea, como esta información no está en Compranet, no lo tenemos en Kineskin Wiki, pero es una de las bases de datos que nos gustaría poder integrar en un futuro en Kineskin Wiki. ¿Han solicitado por transparencia? Digo, la verdad yo ya no lo hice porque no nos daba tiempo, pero han solicitado por transparencia los contratos de CFE porque mi hipótesis es que contestarían que ahí están, ¿no? O sea, que se pueden buscar en su página. Pero no sé si ustedes han pedido como tal la información en datos abiertos, si lo han intentado o con alguna otra institución de este tipo y que les han respondido. Con el INE, por ejemplo, lo hicimos, pero no todos, sino algunos contratos. Y como dices, nos refirieron a que estaban ahí publicados, pero nos dieron la ruta para llegar a los contratos que estábamos buscando. Con la CFE no lo hemos intentado, pero sospecho que su respuesta será la que dices, pero también hay forma, pues, de pelearnos por los datos, ¿no? Es algo que estaremos haciendo también y sí, o sea, que nos interesa tener aquí en Kineskin Wiki, sobre todo CFE, Pemex, ¿no? Que son como muy importantes. Ellos, como te dicen, pues no tienen obligación de poner en Compranet, pero
sí tienen obligación de responder por transparencia en datos abiertos. Es imposible que ellos no lo tengan en datos abiertos porque cualquier sistema que tengan de búsqueda en una sale de una base de datos, ¿no? Si ellos en su portal tienen un sistema de búsqueda, sale de una base de datos que tendría que, si se pide por transparencia, hacerse pública. Vale, gracias, Clau. Sí, Nayib. Ok, entonces, ahora, igual tenía preparado hablar de Comisión Federal de Electricidad, más adelante si quieren lo vamos a ver y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Okay. Entonces vamos a ir a buscar, como les voy a ir enseñando qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Ya paso por paso en Kinesis Wiki, y me parece que es muy relevante, sobre todo para ustedes, buscar los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a estados? Ahí tienen el enlace, uno de los enlaces, pero básicamente si están en la página principal de Kinesis Wiki, se van a... esperen que va un poco lenta. Si alguien ya logró entrar a la página aquí, ahí está. Se van a países, aquí en la hamburguesita tienen todos los, digamos, los mini buscadores, ¿no? A los que pueden acceder, o las divisiones de los datos, de las categorías. Se van a países, y en países ven que tenemos información de todos estos países, sobre todo por mujeres en la bolsa, porque son los datos de las bolsas de valores de esos países. Si se fijan, acá viene un ranking por posición. Esta posición habla de mujeres en la bolsa. O sea, qué tan desiguales son los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa de estos países. México ocupa el último lugar, o sea, es el más desigual. Pero bueno, regresando a estados, en México, si ven, aparece 32 estados. Y entonces, acá están los estados y los municipios. ¿Hay alguno al que quieran que tome de ejemplo? ¿No? ¿Decido? Ok. Sí, cualquiera, Clau. ¿Cuál? Ok. Voy a ir a ver, dijeron que de Chihuahua, de Sonora, a ver, vamos a ir a Sonora. A ver si está, ¿dónde está? Aquí está. Que además es uno de los que más o menos tienen más municipios, ¿no? Aquí entonces llegan a Sonora, ven que nuestra fecha de actualización es justo en estos días, que es la actualización que estamos sacando, y pueden ir a dependencias o a municipios. Y, por ejemplo, si van a alguna, ¿no? A la Secretaría de Salud Pública, que está además como ahora en el ojo del huracán, ¿no? Podemos ver la cantidad de contratos, el importe de esta cantidad de estos contratos y las fuentes. Acá, bueno, esto es como dato relevante para que sepan siempre de dónde estamos sacando la información. Las unidades compradoras dentro de esta dependencia, ¿no? Que son de la Dirección General de Infraestructura Física y la Dirección de Recursos Materiales. No significa que sean las únicas unidades compradoras dentro de la Secretaría de Salud de Sonora. Significa que son las únicas unidades compradoras dentro de esta secretaría que han usado dinero público federal y lo han tenido que reportar en Compranet para hacer contratos, ¿no? Aquí pueden ver una gráfica de... aquí van a ver una diferencia, importe de contratos como comprador y cantidad de contratos como comprador, en diferentes como colorcitos. Aquí solamente estamos viendo los importes y aquí estamos viendo tipo de procedimiento. Si se fijan, parece que o no hubo ninguna adjudicación directa o estas de sin definir eran adjudicaciones directas, algunas quizá, y no se estuvieron reportando. Son bastante contratos como para que no haya ninguna adjudicación directa. O sea, yo dudaría un poco de que estén reportando bien ese campo, las unidades compradoras. Y bueno, pueden ver proveedores, obviamente miren, distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico, fármacos de Arobi, comercializadora sanitaria. Claro que es una de las, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque es la Secretaría de Salud y además son las que reparten los medicamentos allá. Acá hay unas gráficas
que les puede decir cómo fluye el dinero, más o menos. Y acá es la parte... Sí. Justo este último punto que mencionaste de ese flujito, Ajá. yo no lo entiendo a veces muy bien y a veces no sé si es como un error de programación o algo así, pero ni siquiera está como tan bien la visualización y aparece como todo encima. También sé que es porque algunos tienen demasiados contratos, pero si pudieras explicar más o menos cómo es la ruta, o sea, cómo se lee esta visualización, porfa. Va. Miren, si ven, sí, para empezar decir que efectivamente hay algunas instituciones, para algunas instituciones es demasiada información y se van a cargar, o no se van a cargar o se van a cargar muy juntos, ¿no? O medio difíciles. Pero si se fijan, este puntito verde es la Secretaría de Salud Pública del Estado. Ajá. Y luego surgen, aquí debería de como estar unido esto, o esto debería estar como acá, y entonces surgirían, de la Secretaría surgirían la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección General de Infraestructura Física, que son las unidades compradoras, ¿no? De la Secretaría de Salud Pública Estatal de Sonora. Y luego de cada una de estas van saliendo los contratos. Cada uno de estos son no contratos, proveedores. Son proveedores que, bueno, a su vez son por lo menos un contrato que tienen con uno de ellos, ¿no? Sin que esto implique que puedan tener más de un contrato con cada uno de estos proveedores. Y acá, por ejemplo, también van a encontrar nombres, personas, aquí en este anaranjita clarito, que generalmente son los responsables de las unidades compradoras, porque está relacionado directamente con la Dirección de Recursos Materiales. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, los beneficiarios reales o los dueños de alguna de estas empresas, saldría acá también, pero relacionado con la proveedora. Ajá. Y en la línea nos está diciendo el tipo de licitación. Si se fijan, estas son verdes porque eran un montón de licitaciones abiertas, casi el 100%, según lo que nos encontramos arriba. Aquí no aparecen, por ejemplo, las de sin definir, no las vemos, ¿no? Yo les diría, estos gráficos son interesantes, o sea, nos da como un panorama más o menos de las cosas, pero yo creo que no sé, lo mejor de quién es quién wiki, ¿no? El secreto y lo que mejor podemos explotar es esta parte de ver todos los contratos. Porque entonces sí vamos a poder tenerlos en lista. Y vamos a poder ver, aquí estamos viendo, acuérdense, Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, ¿no? Entonces aquí nos pone en amarillo lo que buscamos nosotros. Si hubiéramos estado buscando a fármacos Darovi, nos pondría en amarillo fármacos Darovi. ¿Y luego qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos bajar un CSV, descargar un archivo de datos abiertos, y si se fijan, fui aquí a herramientas, descargar CSV, y les va a abrir esto, que si no saben cómo leerlo y eso, no se preocupen, se van aquí a la hamburguesita de su buscador y le ponen guardar como. Y en guardar, y entonces, no sé, le ponen, era Salud Sonora, ¿no? Sonora.csv, que es Comma Separated Values. Es como la forma más, es la forma previa a un Excel, pero lo van a poder abrir con Excel. Para los que no están tan acostumbrados a usar este tipo de formato, lo van a poder abrir con Excel o con LibreOffice, no se preocupen. Nada más que lo guardan como .csv, le ponen guardar y entonces después lo abren y se les va, me va a abrir. Están viendo mi pantalla todavía, ¿verdad? Los libros. Sí, le estamos viendo. Perdóname, Clau, ¿podrías regresar ese paso? Sí, de guardar el documento. El de cómo llegamos ahí al... Sí. Perdóname, me distraje un segundo y luego ya vi esto. Perdón. Sí, no te preocupes. Gracias. A ver, estamos en quién es quién, ¿no? Entonces,
y es aquí. Se van a herramientas y tienen copiar URL, digamos, si lo quieren compartir o si alguien en su equipo sabe trabajar con API. Ya. Y si no, acá descargar CSV. Ok, Y les abre esto. vale. Gracias. Y ya lo guardan con puntos CSV. Y entonces para abrirlo, aquí. Como ven, se me abrió todo lo que yo tenía porque cerré la computadora. Bueno, revisan que esté en Unicode UTF-8 o UTF-7, o a veces si no les responde muy bien, se van a Europa Occidental Español o una cosa así, a un ISO. Pero bueno, ahí no deberían de tener problema y lo abren. Y listo, entonces aquí pueden ver toda la información. Digamos, esta es la más relevante, no es toda la que hay en Compranet para cada uno de los contratos, pero es muy relevante. El OCID es el identificador único de contrato. Tienes que Wiki está basado en Open Contracting Data Standard, que es un estándar de datos abiertos para contrataciones. Así literalmente significa eso. Y se desarrolla, o más bien, Compranet empezó también a usar este sistema o este estándar de datos, porque es parte del gobierno abierto y México es firmante de la Alianza de Gobierno Abierto. Entonces, muchas de las cosas se van a encontrar como en esa nomenclatura, ¿no? Entonces, OCID es el número identificador único de cada contrato. En realidad, como lo van a encontrar en Wiki, en Compranet probablemente son estos últimos que estoy señalando, pero para que responda o respete el OCID, le agregamos esto último. No hagan mucho caso, pero sí les va a servir para saber que cada una de estas cosas es un contrato, ¿no? O un proceso. Luego tienen el título del contrato, el nombre del proveedor, supplier's name. Aquí tienen la unidad compradora, que es la Dirección de Recursos Materiales, si se fijan. La dependencia compradora, que es la Secretaría de Salud Pública de Sonora. El monto total del contrato, que no es lo mismo que el monto del contrato. O sea, a veces cambia, pero no va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos que este monto total para estas tantas es el mismo, pero en realidad esto es un solo proceso de contratación del cual surgen varios contratos, que son todos estos, ¿no? Con diferentes proveedores, y que han de haber ganado partidas de medicamentos o algo así. Entonces, todos estos van a ser el mismo identificador único, ¿se fijan? Es identificador único por proceso de contratación. También van a ver el procurement method, que es el tipo de adjudicación o de proceso, el tipo de proceso del contrato. Open se refiere a licitación abierta. Aquí estos son los que tendríamos sin identificar, ¿se acuerdan? Oye, Clau, seguimos viendo nada más la parte de, bueno, no sé si todos, pero yo en mi presentación nada más veo la pestañita del CSV. Ah, no me digas, yo acá compartiendo. A ver, déjenme intentar compartir entonces toda mi... A ver, compartir pantalla. Ahí me ven a mí, ¿verdad? Sí. Ah, ahora lo van a ver. ¿Lo ven? Sí. Sí, ya. Okay. Entonces, aquí es lo que les decía, todo mi rollo. Es OCID, es el identificador único de cada proceso de contratación, de cada expediente, por llamarlo así, ¿no? Les decía que, por ejemplo, estos son el mismo porque se trata de lo mismo, pero es para diferentes proveedores. Ganaron diferentes proveedores, han de ser como partidas. Y entonces el importe total, o total amount, va a ser el mismo, pero el importe de cada contrato no va a ser lo mismo porque
pues ganaron varios proveedores, ¿no? Aquí pueden ver el título del contrato, el proveedor, aquí en Supplier's Name, el comprador, que es la unidad compradora, que es la Dirección de Recursos Materiales, la dependencia compradora, que es la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, el monto total del proceso de contratación, por eso se repite esto, ¿no? No es que cada uno de estos contratos les haya pagado esto. El tipo de adjudicación, que puede ser abierta, y se acuerdan que teníamos unos sin identificar, son estos, ¿no? Abierta, aquí yo creo que no vamos a encontrar ninguno más que abierta y sin identificar. Pero cuando es adjudicación directa dice direct en inglés, y cuando es invitación a cuando menos 3 dice así, limitada como esta que les estoy señalando ahora. Luego tenemos la fecha de inicio del contrato y la fecha de fin del contrato. Aquí van a ver que les aparece como estas cosas de tiempo. No hagan caso, pero si van a usar su base de datos para hacer ya un trabajo de datos más de gráficas o de tablas de pivot tables o una cosa así, de tablas dinámicas, pues sí necesitan limpiar esto, ¿no? Lo cual es muy fácil, nada más le ponen buscar y reemplazar a estas dos columnas y que busquen esto y lo reemplacen con nada, ¿no? Entonces ya les queda la fecha como ya la reconoce Excel. Y luego el monto del contrato ahora sí y la moneda. Vamos a ver si en este ejemplo hay otra moneda. No, solamente pesos. Pero aquí yo les recomiendo mucho que revisen bien esta columna, o sea, con un filtro, y vean si hay dólares o dólares canadienses, yenes, lo que sea, para que puedan convertir el importe. Y source va a ser el enlace a Compranet. Y entonces ahora si agarramos uno de esos enlaces, nos abre esto. Ya no ven mi pantalla, ¿verdad? Ya ven la de... Sí, ya vemos Excel. Ajá. Les voy a volver a compartir entonces la computadora. Espera. Aquí. Y entonces, si ustedes copian alguno de los enlaces que venía en ese Excel, este es el primero, por ejemplo, pues ya los lleva a la página de Compranet, de donde entonces pueden bajar los archivos que haya publicado la dependencia, ¿no? Aquí vemos que pues fueron bastante cumplidores y pusieron el acta de fallo, la junta de declaraciones, la convocatoria, etcétera. Si alguien tiene duda, como estoy hablando de quién es quién wiki, no me quiero clavar mucho en el tema de cada uno de estos documentos o del proceso de contratación en sí, pero si alguien tiene duda al momento de hacer sus investigaciones y no sabe lo que significa cada una de las cosas o no sabe cómo interpretarlas, me puede buscar y les echo la mano para entender el proceso de contratación en México y qué son las cosas que deberían de estar aquí, ¿va? Okay. Yo tengo una pregunta, Claudia. Sí, claro. ¿En qué navegador es más efectivo buscar quién es quién wiki? Pues yo suelo usar Firefox siempre, pero también lo he usado en Chrome y nunca me ha reportado problemas. Tenemos la versión también para móvil, pero yo les recomiendo que por facilidad de lectura de los datos y de uso de los datos sea en navegador de computadora fija, ¿no? O de laptop. Pero en realidad en cualquier buscador responde quién es quién wiki. Sí, cuando yo vi la base de datos en formato de separación por comas, intenté bajar el archivo, pero no lo pude lograr porque no veía yo el sándwich o la opción para bajar ese archivo en ese formato. Y pensé que estaba en Firefox y no en Chrome. ¿Dónde no lo viste? ¿En móvil? No, en la computadora. En ya. Chrome. Ok. A veces, si son muchos datos, muchos contratos, a veces falla eso de descargar CSV. Entonces, bueno, si ya vimos que mejor en Firefox funciona, pues, úsenlo en Firefox.
Yo les digo, yo no uso mucho Chrome, pero bueno, en Firefox funciona muy bien. Y si tienen problemas para descargar CSV, a veces pasa que se cuelga o que no te lleva directamente a esta página o así. Intenten un par de veces más y si no, escríbanos y les ayudamos. Si son muchos datos, a veces se cuelga o no hace o te manda error, ¿no? Pero no tendría por qué hacerlo, así que hay que como refrescar, intentar y si no, escribirnos. Les ayudamos con mucho gusto. Emma pregunta si podemos compartir la presentación. Sí, ya la tiene Jorge Luis, así que él se las puede mandar también a todos ustedes que se inscribieron. Luego vamos a ir un poco más rápido. Podemos buscar la unidad compradora. Ya vieron cómo entramos, ¿no? Desde acá. Por ejemplo, estábamos en la Secretaría de Salud Pública de Sonora y podemos ir a cada una de las unidades compradoras. A veces, hacerlo así a veces no tiene mucho sentido si ya sabemos cuál es la Secretaría de Salud, o sea, cuál es la dependencia de la que estamos buscando. Pero bueno, si alguien quisiera buscar una unidad compradora, podría hacerlo por esta vía y entonces darle clic aquí. Y aquí van a encontrarse lo mismo, el desglose de cada unidad compradora, ¿no? Aquí en este caso la Dirección General de Infraestructura Física, los contratos, el importe, etcétera, los responsables de la unidad, que son los que aparecen aquí, ¿se acuerdan? Fidel Ramos Rascón, esta es una persona también, David Arturo Prado Telaiche, no sé qué, y Alejandro Alcaraz Ruiz. Y pueden ir igual a cada uno de los contratos de esta unidad compradora. Otra forma de hacer esto es también, si se van de regreso a la página principal de Quién es Quién Wiki y ponen, por ejemplo, Nuevo León, y se van a alguna de las cosas que les salen aquí, se van a Nuevo León, y entonces esto es un contrato del Instituto Mexicano de Seguro Social y no quieren encontrar la dependencia, quieren encontrar la unidad compradora de esta dependencia, le dan clic acá, que va a ser de Nuevo León nada más, e igual los lleva a esta página, les dice a qué dependencia, de qué dependencia procede, ¿no? Su tipo de procedimiento, etcétera, les da como los mismos datos, ¿no? Y se van a los contratos. Eso es para encontrar o para buscar unidades compradoras. Ahora podemos ir a institución, que yo puse de ejemplo a la Comisión Federal de Electricidad, pero también, bueno, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad a veces se tarda mucho porque son muchos datos, aunque estamos hasta 2017, son muchos datos porque pues contrataban mucho la Comisión Federal de Electricidad, pero acá está. Entonces, para llegar aquí, tenemos el enlace directo porque les digo que a veces justo con la comisión medio se traba, pero si no, nos vamos otra vez a la hamburguesita y nos vamos a instituciones públicas, es decir, dependencias. En instituciones aquí pueden encontrar en casi todos, o más bien en todos los subbuscadores, ¿a qué se refiere instituciones? Instituciones se refiere a entidades y dependencias del gobierno, incluyendo empresas productivas del Estado, ordenadas por el importe total de contratos como comprador de mayor a menor. Y entonces buscamos institución, por ejemplo, o sea, aquí busqué la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y entonces voy a repetir esa búsqueda acá para que ustedes la vean. A veces, en Quién es Quién Wiki hacemos un proceso de lavado, le llamamos, de los nombres de los proveedores y de las dependencias, porque a veces o muchas veces los responsables de las unidades compradoras los escriben de forma diferente y entonces a veces hay muchos que se llaman igual, pero una letra cambia o es un error de dedo. Entonces todo pasa por un sistema de lavado en Quién es Quién Wiki, pero a veces no todo coincide o está escrito con acento o sin acento. Entonces mi recomendación acá es buscar, si no se las da en un primer momento, no crean que quizá no existe, más bien intenten con diferentes formas de escribir una cosa, ¿no?
Acá, por ejemplo, yo lo escribí sin acento y me lo da con acento. Entonces, bueno, se puede ver la institución y aquí tenemos de dónde salen todas nuestras fuentes para esto, pero vean, nombres alternativos. Así son, estas son todas las formas en las que las unidades compradoras o los responsables de las unidades compradoras han escrito a Comisión Federal de Electricidad. Y nosotros lo homologamos aquí. Consejeras, por ejemplo, como la CFE sí cotiza algunos valores en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores, tenemos que la consejera, bueno, la líder, ¿no? Será la titular de las CFEs ahora. Como consejera está Rocío Nale, que es de CENER, y no tenemos aquí el nombre pues de Bartlett, pero porque no es consejero, es director. Y tenemos las unidades compradoras, por ejemplo, ¿no? Si a alguien le interesara hacer más, por ejemplo, área de generación hidroeléctrica de Culiacán, saber qué compró, pues le picamos acá igual y entonces ya nos podemos ir a cada uno de los contratos. Miren, por ejemplo, de todos los contratos, 895, 91 y 11%, 91% y 11%, 91 invitación a 3 y adjudicación directa 11%. Que es súper irregular, o sea, es muy normal, sobre todo les decía en instituciones que no están tan revisadas, ¿no? Que no tienen tanto la lupa encima, pero está mal. Nada, no justifica que se hagan así las cosas, a menos que todo lo que se compre sea en emergencia o porque es un proveedor que solamente ese proveedor tiene ese producto o servicio que compraron, que está patentado, una medicina patentada, o sea, hay ciertas cosas que les da permiso de hacer adjudicación directa o invitación a cuando menos 3, pero es como casi imposible que el 100%, que no haya ni una licitación abierta, ¿no? Y bueno, pueden revisar más o menos lo mismo. Aquí, por ejemplo, Naye, que preguntabas de esto, del grafiquito, vemos a la Comisión Federal de Electricidad, a la unidad compradora y todos las empresas que han sido proveedores y todos están en rojo o en rosita, que es adjudicación directa e invitación a cuando menos 3. Y aquí pueden revisar, por ejemplo, el puntaje de cómo reporta sus contrataciones esta unidad compradora, que es lo que les enseñaba al principio de la Universidad de Guadalajara, Guisto Ricardo, ¿no? Y pueden encontrar aquí cuál es de a qué se refiere cada uno de los campos estos, y ya, ¿no? Ahora voy a ver al rato también hasta cuándo tenemos de la CFE, o sea, hasta qué fecha exacta tenemos de la CFE para revisar eso, pero ya luego al rato y se los pongo ahí en las notas, para irnos un poco más rápido. Y bueno, podemos ir por proveedor también, y será lo mismo, o sea, se van al buscador principal de quién es quién wiki, ya sea que ustedes sepan el nombre y entonces pueden irse aquí, ¿no? Por ejemplo, y pueden buscar en contratos, aunque yo creo que lo escribí mal porque algo no lo hice bien. Y bueno, aquí pueden filtrar por proveedores o buscar, por ejemplo, Casanova Vallejo, según yo lo había escrito bien, a ver. Aquí en filtrar por proveedores, Casanova Vallejo, que son los que dieron a los que les retaban las camionetas del caso de AOME que les conté. Y entonces les aparece aquí todos los contratos en los que Casanova Vallejo estuvo involucrado. Acá es importante decirles que aquí, por ejemplo, tenemos que fue un contrato en el que hubo 4 proveedores, entre ellos Casanova Vallejo, y por eso nos aparece así, ¿no? Cuando ustedes lo bajen en CCB, van a tener que hacer esa limpieza si solamente les interesa ver a Casanova Vallejo. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Guardar como Casanova Vallejo CSV y lo abren.
Y entonces, para buscar, para hacer el filtro, o sea, para buscar solamente a Casanova Vallejo, porque les puede pasar que se van con la finta y creen que todos estos contratos son de Casanova Vallejo y hacen una suma y pues no va a estar bien, porque no todos son Casanova Vallejo. Ah, esperen, les tengo que compartir esto, ¿verdad? Porque si no, no lo van a ver. Espérame. A ver, les voy a volver a compartir. Aquí está Casanova Vallejo. Entonces les decía que tienen que hacer un filtro para solamente enfocarse en Casanova Vallejo o en la empresa que les interesa, ¿no? Y clicar o seleccionar todos los que respondan bajo ese proveedor. Y si se fijan, son todas estas formas de escribirlo, ¿ven? O sea, el trabajo que se hace en KineSkenWiki para llegar para limpiar los nombres es bastante importante porque pueden escribir de 20,000 formas distintas la misma empresa. Y entonces ahora sí ya hicieron esta selección de solamente Casanova Vallejo y ya pueden estar seguras o seguros de que lo que están viendo es Casanova Vallejo. ¿Okay? Ahora me regreso acá. Ay, listo. Y entonces, bueno, aquí pueden ajustar los filtros. Si se fijan, los filtros avanzados tienen todo esto. O sea, pueden poner el título, el nombre de la dependencia, las fechas que están buscando, el procedimiento, ya sea el tipo de contratación, el importe del contrato. Yo no lo uso mucho, pero pues igual a alguien sí le sirve, pues sobre todo si está buscando quizá un contrato en específico y pueden filtrar con todos estos filtros, ¿no? Cada mini buscador tiene sus propios filtros. Y podemos ir a personas también. Vean, tiene aquí igual como proveedor, contratos como proveedor. A personas, por ejemplo, vamos a ir a personas primero desde aquí. Vamos a buscar, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Y entonces van a ver que aparece Carlos Slim, ya sea porque está encontrando el buscador estas cosas, como por ejemplo Slim sin taparroscas, bla, 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 Slimline, lo que sea. Pero si ustedes están seguros que es la persona a la que están buscando, se van a buscar personas con Carlos Slim. Y entonces nos aparece Carlos Slim Domit y Carlos Slim Elú. Y le dan en ver persona. Y entonces acá podemos tener información de ellos o de él. Tenemos de dónde sale la fuente. Y vemos que tenemos fuentes tanto de España, o sea, de la Bolsa de Valores de España y de México, igual de la Bolsa de Valores mexicana. Y entonces vemos que es accionista en todo esto, vemos que es consejero en todo esto, y pueden ver todos, ¿no? Y pueden ir a cada una de estas empresas. Esa es otra forma de llegar a las empresas, por ejemplo, ¿no? Se pueden ir a Grupo Carso, y Grupo Carso, por ejemplo, están obligadas a reportar cuáles son sus accionistas por encima del 5%, me parece. Entonces, todos estos tienen más del 5% de Grupo Carso. Por ejemplo, Carlos Slim Elú, obviamente, es el dueño y tiene más del 5% de las acciones de Grupo Carso. BlackRock, igual, tiene más del 5% o el 5% de Grupo Carso. Y bueno, creo que ya casi acabamos y solamente decirles que como les decía al principio, alimentamos con básicamente todas las bases de datos que podamos obtener de todos lados, siempre y cuando sean como públicas, ¿no? O que se nos den en alianzas. Por ejemplo, tenemos esta información que tenemos de las empresas del Reino Unido fue en alianza con una organización de Argentina que se dio la tarea de obtener esa información y nos la dio y la integramos nosotros aquí en SkinWiki. Entonces, si ustedes tienen identificadas o tienen ya bases de datos que creen que podríamos integrar aquí en SkinWiki,
estaría bueno que platicáramos y que nos la pasaran o nos dijeran dónde están para poder analizar cómo podemos integrar estas bases de datos, sobre todo pensando en que nos interesa mucho tener cada vez más información de los estados y de los municipios, ¿no? Que no siempre es tan accesible desde niveles federales. Entonces, si se les ocurre algo, alguna base de datos que podamos integrar, con mucho gusto lo podemos platicar. Y tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta o duda que alguien tenga. Por favor, si tiene, dígame. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? O díganme si les pareció claro o si les parece útil. Esmeralda pregunta, ¿desde qué año tenemos registro? Y ahora que se están usando las alianzas con particulares, ¿es posible que se va a informar de compras? La primera respuesta es, tenemos desde 2001, de 2001 a 2020 contratos. Y si es posible que... Esmeralda, ¿te refieres a alianzas con particulares del gobierno con particulares? Sí, es posible. Nuestro país, ¿qué les digo? Es posible, de hecho, no solamente por el tema de alianzas con particulares, el tema de emergencias, como el caso de coronavirus ahora mismo, hace que muchas dependencias no estén reportando en Compranet. Tenemos el caso de Sedena, que no está reportando sus contratos en Compranet, o no todos, o no muchos. Es imposible más o menos saber cuánto están dejando de reportar, porque muchas veces la emergencia lo que les permite, como vieron el decreto que sacó AMLO y que se saca cada emergencia, es que se pueden saltar las adjudicaciones directas y también se pueden saltar el contrato en sí mismo. O sea, en algunos estados, por ejemplo, creo que en Chihuahua, si no me equivoco, se permite solamente operar con órdenes de compra, que no es lo mismo que un contrato. Y eso a veces no se reporta en Compranet. Entonces, sí, una alianza no es un contrato, es más bien un convenio, y a veces los convenios no se identifican en Compranet. A veces sí, como los de las universidades y lo que hicieron Naye y de la gente de Animal Político con las alianzas y los convenios de las universidades y de las empresas, ¿cierto? O también nosotros identificamos convenios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con universidades. A veces sí se encuentra eso, pero no digamos, sí es una vía o es una ruta para dejar de informar las compras. No se necesita una clave para poder entrar a Quién es Quién Wiki, pregunta Emma, o es abierta. Es abierta a quien desee consultar, no se necesita ninguna clave. Entonces, los invitamos a que la usen, por supuesto. Y aquí les puse también mis contactos. Mi correo es a claudia@rindecuentas.org y mi Twitter es @claucaranza, el de poder es @proyectpoder, se los voy a poner también acá. Y si tienen algún problema, nos pueden decir. Oye, Clau, por ejemplo, yo intenté buscar a Bernardo Gómez, el de Televisa. Ajá. ¿Quién es quién Wiki? Y no me aparece, pero no sé si es porque... ¿Por qué más bien? O sea, porque se supone que él sí es accionista, ¿no? Y en teoría tendría que aparecer, porque se supone que Televisa sí reporta en la bolsa, ¿no? Tendría que aparecer. Si es accionista de más del 5%. También tendría que aparecer si es consejero. Creo que es consejero, no estoy segura. Ándale, creo que sí. A ver, tenemos aquí algunos. ¿Bernardo Gómez era? Ajá, Bernardo Gómez. Gómez es su segundo apellido, pero... Es ¿no? Es Martínez.
Mira, aquí está. Solamente aparecen esos dos, en esas, ¿verdad? Es que mi duda es que se me hace muy raro que solamente tenga esas. Sí, solo está en estas. Yo no, ahí sí confiaría en la información de quién es quién, porque es información de la bolsa de valores. Entonces, al menos en Go, en estas empresas es consejero. No sea accionista. ¿Cómo podría investigar eso? Porque, o sea, solo tengo la sospecha, o más bien, se me hace rarísimo que solamente aparezca en consejero de esas empresas, pero no sé si haya como una especie de, no sé cómo decirlo, como de práctica de que no aparezcan como al frente de una empresa, pero que sí sea suya. O sea, no hay manera como de rastrear más acerca de, en este caso de él, por ejemplo. No, a través de quién es quién no tenemos más porque no tenemos integrado a la información del CIFER, por ejemplo. Entonces no tenemos si es socio de otras empresas. Quizás Siguiente aparezca como socio. Pero si es consejero de empresas privadas, o sea, empresas que no cotizan en la bolsa de valores, no lo vamos a tener porque no están obligados a reportarlo. Ok, vale. Sí, gracias, Clau. Sí, de nada. ¿Alguien más? A ver, Eli Rosales. Eli, sí. Hay algunos contratos en los que ustedes detectan errores y omisiones. ¿Estos errores los identificaron ustedes al revisar uno por uno o están identificados porque esos contratos ya se utilizaron en investigaciones periodísticas? Hay algunas malas prácticas que hemos encontrado en cómo reportan los contratos, que los encontramos no revisando uno por uno, pero con una serie de algoritmos que hicimos para todos los contratos. Igual la metodología de eso lo pueden ver acá, por ejemplo. Aquí pueden ver la metodología de cómo se evalúan cada una de las cosas, ¿no? Y entonces así fue como encontramos algunas malas prácticas. Digamos, nosotros tenemos acceso a toda la base de datos de contratos y vemos que hay importes que se reportan con 0 o hay plazos que no se respetan entre una fecha y otra, cosas así. Y luego vamos revisando a veces uno por uno solo para asegurarnos de que es correcto el error que encontramos, ¿no? Y algunas de esas cosas las hemos usado para investigaciones periodísticas, pero al ser errores de cómo se reportan, pues la verdad es que solamente como que se puede contar eso, ¿no? Que se está reportando mal desde Compranet. No significa que podamos decir que haya corrupción o que hay alguna cosa ilícita. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si respondí las preguntas que me hicieron por acá. A ver, Esmeralda dice, si en algunos casos se está dando seguimiento y como dijiste es una parte del webinar, ¿es legal? Vaya una tendencia de la dependencia. ¿Qué aconsejas para determinar si es al menos cuestionable? Patrones, periodos de tiempo, por ejemplo, lo que dices de las empresas que se ligan entre sí. Mi punto es que ellos pueden decir, como siempre, que están dentro de la ley. Sí, es muy interesante lo que preguntas, Esmeralda. Y en ese sentido, desde Poder, el periodismo que hacemos desde Poder no se limita a solamente encontrar casos de corrupción. Yo sé que es como la máxima que todos queremos encontrar como periodistas de investigación y periodistas de datos, pero surgimos también de la idea, sobre todo desde Poder, de que los poderes económicos y los poderes políticos están íntimamente relacionados y las élites posicionan su agenda de intereses sobre la agenda política y entonces a veces el hecho de que algo no sea ilegal no significa que no es una irregularidad, por decirlo menos, o que está hecho de forma legal por los mismos que ponen las reglas del juego, ¿no? Entonces,
creo que como periodistas tenemos que empezar a cuestionarnos esto, es decir, no vamos a poder acusar de ilegalidad todo lo que encontramos, pero sí podemos empezar a que nuestras audiencias se cuestionen esto mismo. ¿Por qué esto que parece tan malo o tan mal hecho no es ilegal? Porque los mismos poderes económicos y políticos son quienes ponen las reglas, entonces no van a poner algo que sea ilegal, ¿no? Exacto, como dice Claudio, se puede exhibir la simulación cuando menos. Lo que hicimos con la CFE fue eso, por lo menos exhibimos la simulación de una supuesta competencia abierta y justa entre los competidores, cuando en realidad eso no era lo que estaba pasando, estaban arreglados, ¿no? Entonces creo que estos patrones que queremos encontrar nos pueden estar hablando de algo que es igual de grave que la corrupción, porque es un problema sistémico también. Una pregunta más para Claudia. Por ahí decía, creo que también Claudio, que estaba muy bueno el curso, pero que es mucha información y hay que digerirla y analizarla. Sí, esto fue como un súper resumen de lo que podemos hacer con Kinesic en Wiki, pero sí, efectivamente es mucha información, hay muchas posibilidades. Entonces, si tienen alguna duda o necesitan como un seguimiento más de cerca o que los echemos la mano, escríbanme y con muchísimo gusto nosotros de ayudarles, de explicarles otra vez cosas, ¿no? O cosas más profundas. Muchísimas gracias, Claudia. Antes de que las personas se retiren, pues ya se comienzan a retirar, me gustaría mucho agradecerte tu generosidad, tu tiempo, tu interés, tu brillantez también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros de poder. Gracias a Edward, que nos hizo posible tener estas dos magníficas sesiones con ustedes. Les acabo de compartir a todos y a todas el link para la encuesta, que más bien es un cuestionario de evaluación de este webinar. Por favor, ocupen unos 5 minutitos, cuando mucho, en llenar este formulario, que nos va a ayudar a mejorar los webinars que estamos organizando en el Border Center for Journalists and Bloggers. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por la invitación, y muchas gracias a quienes se conectaron también. De verdad fue un placer también escucharles sus dudas y aprender de ustedes también. Los empezaré a seguir, a leerlos a todos. Y nada, muchas gracias por la atención y estaremos ahí en contacto cualquier cosa que necesiten.